¿Conoces esa sensación de tener el corazón apesadumbrado, como si cargaras piedras que no pediste cargar? Cuando tu alma susurra que algo tiene que cambiar, pero tu mente se resiste, aferrándose a lo familiar, incluso cuando lo familiar duele. Un instante suspendido entre lo que fue y lo que puede ser. Un espacio donde la quietud invita a mirar hacia adentro, a preguntarse en voz baja, ¿qué es lo que realmente estoy sosteniendo? ¿Y por qué me cuesta tanto soltarlo? Dejar ir no es un acto de debilidad. No es rendirse ni olvidar. Es quizás el gesto más valiente que una persona puede hacer. Reconocer que algo que una vez tuvo sentido ya no lo tiene más. Que algo que una vez fue refugio se convirtió en prisión. Que alguien que una vez fue luz ahora solo proyecta sombras sobre el camino. Y aún así, se sigue sosteniendo. Porque soltar implica enfrentar el vacío. Ese espacio desconocido donde no hay certezas, solo posibilidades. El mundo enseña a aferrarse, a luchar, a no darse por vencido. Y eso está bien, cuando se lucha por algo que nutre, que hace crecer, que devuelve lo que uno entrega. Pero hay batallas que no están destinadas a ganarse, porque en realidad nunca fueron batallas. Fueron despedidas disfrazadas de resistencia. Fueron finales que el corazón ya conocía, pero que la esperanza se negaba a aceptar. Hay heridas que no sanan mientras se sigue regresando al lugar donde se abrieron. Hay dolores que no se calman mientras se insiste en tocarlos, en revivirlos, en preguntarse una y otra vez qué se pudo haber hecho diferente. La verdad es simple, aunque dolorosa. A veces no hay respuesta. A veces las cosas terminan no porque alguien haya fallado, sino porque ese era el curso natural de su existencia. Como las estaciones que cambian sin pedir permiso. Como las hojas que caen sin culpa ni arrepentimiento. Y en medio de esa caída, hay una pregunta que resuena más fuerte que todas las demás. ¿Mereces paz? No la paz que viene después de la victoria, sino la paz que llega cuando uno decide dejar de pelear contra lo inevitable. La paz que susurra, ya hiciste suficiente, ya diste suficiente, ya esperaste suficiente. Ahora es tiempo de soltarte, no de lo que amaste, sino del peso de intentar revivir lo que ya murió. Porque dejar ir no es perder. Es recordar que mereces un espacio donde tu corazón no tenga que encogerse para caber. Donde tus emociones no tengan que justificarse para ser válidas. Donde tu presencia no sea una negociación constante entre quién eres y quién se espera que seas. Mereces eso. Siempre lo has merecido. Incluso cuando te convenciste de lo contrario. Pero el dolor tiene una forma de convencer. Llega silencioso, se instala como huésped permanente y con el tiempo empieza a sentirse como parte de la identidad. Se vuelve familiar, casi cómodo, porque al menos es conocido. Y lo conocido, aunque duela, es menos aterrador que lo incierto. Entonces se empieza a cargar la herida como si fuera un recordatorio necesario, como si soltarla significara olvidar, traicionar, fallar. Hubo días en los que el amor fue real, días en los que la risa llegaba fácil y el futuro parecía un lienzo lleno de colores brillantes, días en los que cada palabra compartida era un puente y cada silencio un refugio. Pero algo cambió, tal vez de golpe, tal vez tan despacio que fue imposible notarlo hasta que ya era demasiado tarde. Y de pronto, lo que una vez fue conexión se convirtió en distancia. Lo que fue comprensión se volvió malentendido. Lo que fue hogar comenzó a sentirse como exilio, y aún así, se sigue intentando. Porque rendirse parece cobardía. Porque soltar parece derrota. Porque en algún lugar profundo del corazón vive la creencia de que si se intenta un poco más, si se da un poco más, si se espera un poco más, todo volverá a ser como antes. Pero la verdad que nadie quiere escuchar es esta. Algunas cosas no vuelven, y no porque no hayan sido importantes, sino porque su ciclo se completó, porque su propósito en la historia ya se cumplió. Hay relaciones que terminan no en explosiones, sino en silencios, en conversaciones cada vez más cortas, en miradas que ya no buscan realmente ver,
en presencias que se sienten como ausencias. Y lo más doloroso no es el final en sí, sino la lenta comprensión de que el final ya llegó hace tiempo, solo que nadie tuvo el coraje de nombrarlo. Se intenta reparar lo que está roto. Se buscan las grietas, se intenta llenarlas con promesas, con recuerdos, con la versión idealizada de lo que alguna vez fue. Pero hay grietas que no pueden sellarse, no porque no haya amor, sino porque el amor solo no es suficiente cuando falta respeto, cuando falta reciprocidad, cuando falta el deseo mutuo de crecer juntos en lugar de simplemente coexistir. Y entonces llega el agotamiento, ese cansancio profundo que no se cura con sueño, ese peso en el pecho que no se alivia con aire, esa sensación de estar nadando contra la corriente, de estar gritando en un espacio que no devuelve eco. Y en medio de ese agotamiento, una voz pequeña empieza a preguntar: ¿y si soltar no fuera perder, sino liberarse? ¿Y si el final no fuera fracaso, sino simplemente honestidad? Porque seguir sosteniendo algo que ya no nutre no es amor, es miedo. Miedo al vacío, miedo al juicio, miedo a empezar de nuevo, miedo a enfrentar la verdad de que, a veces, amar a alguien también significa saber cuándo dejarlo ir, y dejarse ir a uno mismo. Permitirse decir: esto dolió, fue real, pero ya no me sirve, ya no me hace bien, ya no me permite ser quien necesito ser. El conflicto interno es feroz. Hay días en los que la decisión parece clara, y días en los que toda certeza se desmorona. Hay momentos de claridad seguidos de oleadas de culpa. Hay instantes de paz interrumpidos por el miedo a estar cometiendo el error más grande de la vida. Pero en el fondo, más allá del ruido, más allá de la confusión, hay una verdad que espera ser reconocida. Mereces estar en un lugar donde no tengas que convencerte de que mereces estar. Y entonces, en medio del caos, algo comienza a cambiar. No es un momento dramático. No hay revelación celestial ni claridad repentina. Es más sutil que eso, más suave. Como la primera luz del amanecer que llega sin anunciarse, que simplemente aparece, convirtiendo la oscuridad en tonos de gris, luego en azul, luego en oro. Empieza con una pequeña pregunta. Una pregunta que quizás siempre estuvo ahí, pero que finalmente encuentra espacio para ser escuchada. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar arreglar lo que no está en tus manos arreglar? ¿Qué pasaría si aceptaras que hiciste todo lo que pudiste, que diste todo lo que tenías, y que eso es suficiente, independientemente del resultado? Hay una diferencia entre rendirse y soltarse. Rendirse implica derrota, implica que algo se perdió que debía ganarse. Pero soltarse es diferente. Soltarse es reconocer que no todo está diseñado para ser retenido, que algunas personas llegan para enseñar, no para quedarse, que algunas experiencias vienen para transformar, no para durar, que el propósito de algo no siempre es su permanencia, sino su impacto, y con esa comprensión llega una especie de alivio, un peso que se afloja en el pecho, una respiración que finalmente llega completa, porque ya no hay que sostener lo insostenible, ya no hay que fingir fortaleza donde solo hay cansancio, ya no hay que construir puentes hacia alguien que dejó de caminar hacia ti hace tiempo. La perspectiva cambia. Lo que antes se veía como fracaso ahora se empieza a ver como evolución. Lo que antes parecía pérdida ahora se revela como espacio. Espacio para respirar. Espacio para sanar. Espacio para recordar quién eras antes de que olvidaras cómo te sentías ser tú mismo, sin tener que adaptarte constantemente a los contornos de otra persona. Dejar ir no significa que lo que hubo no importó. Significa exactamente lo contrario. Importó tanto que merece ser honrado con la verdad. Y la verdad es que las cosas cambiaron, que las personas cambiaron, que los caminos se separaron, y que está bien. No todo lo que termina es un error. A veces el final es exactamente lo que necesitaba suceder para que ambas partes pudieran seguir creciendo, aunque sea en direcciones diferentes. Hay lecciones enterradas en el dolor, lecciones sobre límites, sobre valor propio, sobre la diferencia entre amar a alguien y perderse en alguien.
Lecciones sobre el hecho de que la lealtad no significa quedarse en lugares que drenan la vida, que la paciencia no significa esperar indefinidamente por alguien que nunca eligió quedarse realmente, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y con cada lección, algo se aclara. El apego comienza a aflojarse, no de golpe, no con facilidad, pero poco a poco, como una mano que finalmente deja de apretar, que finalmente permite que lo que debe irse, se vaya. Y en ese soltar, hay una paradoja hermosa. Al dejar ir lo que duele, finalmente hay espacio para recibir lo que sana, porque el corazón tiene una capacidad increíble de renovación, pero no puede sanar mientras sigue sangrando por heridas que uno mismo mantiene abiertas. No puede florecer mientras está plantado en tierra que ya no nutre. No puede volar mientras carga cadenas que se disfrazan de compromiso. El despertar no es ruidoso. Es un susurro que dice, ya es suficiente, ya has esperado suficiente, ya has sacrificado suficiente, ya has dado suficiente de ti a algo que no te devuelve vida. Ahora es momento de elegirte, de priorizarte, de recordar que tu paz no es negociable, que tu bienestar no es opcional, que tu felicidad no es un lujo, es una necesidad. Y así comienza la transformación. No es instantánea, no es lineal. Hay días en los que se avanza y días en los que se retrocede. Hay momentos de fortaleza seguidos de momentos de debilidad. Pero incluso en los retrocesos, algo es diferente, porque ahora hay una dirección, ahora hay una intención, ahora hay una decisión, aunque a veces temblorosa, de caminar hacia la luz en lugar de seguir habitando la sombra. El primer paso es el perdón. No necesariamente el perdón hacia la otra persona, aunque eso también puede llegar, sino el perdón hacia uno mismo. Perdón por haber tardado tanto, por haber ignorado las señales, por haber sacrificado partes de sí mismo en el altar de un amor que no era recíproco, por haber creído que ser suficiente dependía de ser elegido por alguien más, cuando la única elección que realmente importaba era la propia. Perdonarse no significa justificar, significa soltar el peso del juicio constante, significa dejar de repetir la historia de los errores como si fueran la única verdad. Significa reconocer que se hizo lo mejor posible con la información, la madurez y los recursos emocionales que se tenían en ese momento. Y que está bien, que es suficiente, que el crecimiento no viene de la perfección, sino de la disposición a aprender, a cambiar, a evolucionar. Con el perdón llega la reconstrucción. Y aquí es donde el verdadero trabajo comienza, porque no se trata de volver a ser quien se era antes. Esa persona ya no existe. Fue transformada por el dolor, moldeada por la experiencia, marcada por las cicatrices que ahora decoran el alma como mapas de supervivencia. Se trata de descubrir quién se es ahora, quién se está convirtiendo, qué versión de uno mismo está esperando emerger de entre los escombros. Hay una belleza extraña en los nuevos comienzos, una mezcla de miedo y emoción, de vulnerabilidad y posibilidad, porque el futuro ya no está escrito con la tinta de expectativas rotas. Ahora es una página en blanco, y aunque eso da vértigo, también da libertad. La libertad de elegir, de explorar, de redefinir qué significa el amor, la conexión, la felicidad, el éxito. El reencuentro consigo mismo no es siempre placentero. Hay partes que fueron descuidadas, sueños que fueron archivados, pasiones que fueron silenciadas, pero también hay algo profundamente sanador en recuperarlas, en preguntarse, ¿qué dejé de hacer por complacer a alguien más? ¿Qué partes de mí escondí para encajar en la idea que otro tenía de mí? ¿Qué voces internas callé porque temía que fueran demasiado o no fueran suficiente? Y poco a poco, esas partes comienzan a regresar. La risa que se había vuelto escasa, la creatividad que había sido pospuesta, la energía que había sido consumida en batallas que no eran propias. Todo regresa, no de inmediato, pero regresa, como flores que vuelven después del invierno, que emergen tímidas al principio, pero que con el tiempo y el cuidado adecuado,
florecen con una intensidad que sorprende incluso a quien las cultiva. Hay esperanza en la reconstrucción, una esperanza que no depende de factores externos, que no espera que alguien más llegue para sentirse completa, que no necesita validación ajena para saber su propio valor. Es una esperanza interna, arraigada, firme, que dice: he sobrevivido lo que pensé que me rompería, y si sobreviví eso, puedo sobrevivir cualquier cosa. Más que eso, puedo prosperar, porque el dolor, aunque cruel, también es maestro. Enseña resiliencia, enseña empatía, enseña la diferencia entre lo que es negociable y lo que no lo es. Enseña que las banderas rojas no son invitaciones a quedarse y arreglar, sino señales para protegerse y alejarse. Enseña que el amor verdadero no exige sacrificios que vacían, sino que invita a crecimientos que nutren. Y con cada día que pasa en esta nueva dirección, algo se fortalece. La confianza en uno mismo. La certeza de que, pase lo que pase, hay una base sólida en el interior. Que el hogar no es un lugar ni una persona, sino un estado de paz consigo mismo. Un espacio interno donde uno puede regresar siempre, sin importar qué tormentas ocurran afuera. La transformación no tiene un final definido, es un proceso continuo. Pero hay momentos de claridad donde se puede mirar atrás y ver la distancia recorrida. Ver a esa persona que estaba quebrada, perdida, aferrándose a algo que la lastimaba, y reconocer que ya no es esa persona, que algo fundamental cambió, que hubo una muerte, sí, pero también un renacimiento, y que lo que nació de esas cenizas es más auténtico, más fuerte, más completo. Y finalmente, llega la paz. No la paz ruidosa de la euforia o la distracción, sino la paz silenciosa de la aceptación, la paz que llega cuando ya no hay guerra interna, cuando el corazón y la mente finalmente hablan el mismo idioma, cuando ya no hay necesidad de justificar, de explicar, de defender la decisión de soltar. Hay una quietud hermosa en ese lugar, una quietud que no es vacío, sino plenitud, porque el espacio que antes ocupaba el dolor, la ansiedad, la esperanza desesperada de que algo cambiara, ahora está lleno de algo diferente. Está lleno de presencia, de gratitud, de una comprensión profunda de que todo lo que sucedió, incluso lo doloroso, tenía un propósito. Ese propósito no siempre es claro en el momento, no siempre tiene sentido mientras se está atravesando, pero con el tiempo, la distancia revela patrones, revela lecciones, revela que cada experiencia, cada persona, cada momento de dolor fue parte de un camino que llevaba exactamente aquí, a un lugar de mayor sabiduría, de mayor compasión, de mayor amor propio. Dejar ir no fue perder, fue ganar perspectiva, fue ganar espacio, fue ganar la oportunidad de construir una vida que no requiere constante sacrificio de la propia esencia, una vida donde la paz no es una meta lejana, sino una realidad presente, donde el amor, cuando llegue nuevamente, no será una batalla, sino una colaboración. No será un intento de llenar vacíos, sino una celebración de dos personas completas que eligen caminar juntas. Y en esa paz hay también una profunda compasión. Compasión por la persona que se fue, compasión por la persona que se fue de uno, compasión por todas las versiones de uno mismo que lucharon, que sufrieron, que se aferraron porque no sabían qué más hacer. Compasión por el proceso imperfecto, caótico, doloroso de aprender a soltar, porque todos están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas emocionales que tienen. Todos están navegando sus propios mares tormentosos. Todos están cargando sus propias piedras. Y reconocer eso no significa permitir el daño. Significa entender que el daño no siempre es intencional. Y que incluso cuando lo es, el mejor regalo que uno puede darse a sí mismo no es la venganza ni el rencor, sino la liberación. Liberación de la necesidad de que la otra persona reconozca el daño. Liberación de la esperanza de que cambien. Liberación de la fantasía de que algún día entenderán. Porque esa comprensión, ese reconocimiento, ese cambio,
Si llegan, no están en las manos de uno. Y esperar por ellos es entregar el poder sobre la propia paz a alguien más. La verdadera paz llega cuando se recupera ese poder. Cuando se dice, mi tranquilidad no depende de tu disculpa. Mi sanación no espera tu arrepentimiento. Mi valor no necesita tu validación. Soy suficiente porque existo, porque he sobrevivido, porque he elegido una y otra vez levantarme incluso cuando todo en mí quería quedarse en el suelo. Y esa elección, esa decisión constante de seguir adelante, de seguir sanando, de seguir creciendo, es el acto más radical de amor propio que existe, porque nadie más puede hacerlo por uno. Nadie más puede sanar las heridas internas. Nadie más puede reconstruir la confianza en uno mismo. Nadie más puede decidir que se merece paz. Esa decisión es personal, es íntima, es sagrada, y cuando finalmente se toma, cuando finalmente se internaliza, todo cambia. El mundo no cambia necesariamente. Las circunstancias externas pueden seguir siendo complicadas, pero la relación con esas circunstancias se transforma. Ya no hay resistencia constante, ya no hay lucha agotadora. Hay aceptación, hay fluidez, hay una danza con la vida en lugar de una pelea contra ella, porque la vida siempre incluirá finales, siempre incluirá pérdidas, siempre incluirá momentos donde algo o alguien tendrá que ser soltado. Pero ahora hay una confianza de que se puede atravesar eso, que se ha atravesado antes y se puede atravesar nuevamente, que el dolor es temporal, pero la capacidad de sanar es permanente, que cada final es también un comienzo disfrazado, y así, en esta paz recién encontrada, hay espacio para todo, para la tristeza que aún visita ocasionalmente, para la nostalgia que aparece en momentos inesperados, para los recuerdos que siguen siendo dulces y amargos al mismo tiempo, pero también hay espacio para la alegría, para la esperanza, para la emoción de lo que viene, para la certeza de que lo mejor no quedó atrás. Lo mejor está por construirse, y esta vez se construirá desde un lugar de claridad, de fuerza, de amor propio inquebrantable. Dejar ir no fue perder, fue recordar que la paz no es un lujo, es un derecho, que merecerla no requiere justificación, que elegirla no es egoísmo, es supervivencia, que honrarla no es debilidad, es la forma más pura de valentía. Ahora, en este momento de quietud, hay una invitación a mirar tu propia historia, a preguntarte con honestidad, ¿qué estás sosteniendo que ya no te sirve? ¿Qué peso estás cargando que nunca fue tuyo? ¿Qué herida sigues tocando que necesita finalmente espacio para sanar? Porque estas palabras no son solo palabras, son espejos. Reflejan verdades que quizás ya conocías pero no te habías permitido reconocer. Reflejan la posibilidad de que tú también mereces paz, de que tú también puedes soltar, de que tú también puedes comenzar de nuevo, no desde la derrota sino desde la sabiduría de saber cuándo algo ha llegado a su fin. Tal vez hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto. Alguien que está donde tú estuviste, alguien que está luchando contra un final que ya llegó, alguien que necesita permiso para soltar, para sanar, para elegirse. Comparte estas palabras con esa persona. Deja que sean el recordatorio de que no están solos, de que el camino, aunque doloroso, es transitado. Y del otro lado, hay luz. Y si esa persona eres tú, si estas palabras resonaron en lugares profundos de tu alma, deja un comentario. Comparte lo que estás soltando. Comparte lo que estás aprendiendo. Comparte tu proceso, tu verdad, tu historia. Porque al nombrar el dolor, se le quita poder. Al compartir la sanación se multiplica. Al reconocer la transformación, se honra. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que estar completamente sanado. No tienes que fingir que todo está bien. Solo tienes que estar dispuesto a tomar un paso, y luego otro, y luego otro, hacia la paz, hacia ti mismo, hacia la vida que mereces. Porque dejar ir no es el final, es el comienzo.
El comienzo de un capítulo donde tú eres el protagonista, no el personaje secundario en la historia de alguien más. Donde tu felicidad no es condicional, sino fundamental. Donde tu amor, primero y más importante, es por ti mismo. Y ese amor propio inquebrantable, es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Es la raíz que permite florecer. Es la luz que guía a través de la oscuridad. Es el hogar al que siempre puedes regresar. Así que respira, suelta, confía. El camino continúa. Y tú, con todas tus cicatrices y toda tu sabiduría, con todo tu dolor y toda tu esperanza, eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas, más merecedor de paz de lo que alguna vez te permitiste creer. Esto no es el final, es la transformación, es el renacimiento, es el momento en que finalmente recuerdas, mereces paz donde antes solo encontrabas heridas. Y esa paz no está en algún lugar lejano, está aquí, esperándote, en el momento en que decidas elegirla. Elige hoy, elige ahora, elige la paz, elígete a ti.